Listo. Y bueno, esta es la clase del 27 de junio. Eh, y bueno, estamos en el episodio, estamos terminando el episodio 32. Ya habíamos visto el episodio el 29, donde Judas entrega al Señor Jesús. Jesús es interrogado por Pilato, Jesús va a la cruz y habíamos visto en este estudio que pues habíamos visto cómo pues el Señor se había encontrado con este ladrón arrepentido y cómo él pues eh, cómo este ladrón se había encontrado con Cristo, ¿no? La manera en que pues tal vez la predicación del Señor, la manera en la que hacían pues digamos, las enseñanzas del Señor, cómo hicieron mella en la vida de este hombre para que finalmente pues él pudiera volverse a Dios en el último instante, ¿no? Eh, yo les pido que vayamos a Lucas 23:44, vamos a ir allá, Lucas 23:44 al 47. Acá está. Entonces, Lucas 23. 23 del 44 al 47, dice así. Ay, tan chévere. Ya. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Y bueno, aquí pues pasan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que nos conectan con lo que hemos visto en la historia antes, ¿no? En la historia de la esperanza o en todo lo que había en los episodios pasados de la historia de la esperanza. Por acá está Mariana. Listo. Mariana y Paola. Hola Mariana. Bueno, estarán conectando el audio. Entonces, hola Mariana, buenas tardes. Mi hermanita Paola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas. Estamos en Lucas 23, del 44 al 47. ¿Listo? Entonces dice acá, eh, ¿a qué concluye? Entonces leímos cuando, voy a leer otra vez el versículo para que nos contextualicemos. Cuando era la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo, verdaderamente este hombre era justo. De verdad, en verdad este hombre era justo. Entonces la pregunta que nos hace aquí es, ¿a qué conclusión llegó el ciudadano romano, el centurión romano? Jesús era inocente. Que Jesús era inocente. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? Que era divino. O sea, con este hecho con lo que pasó cuando murió. Exactamente. Es que estaba pensando, voy a mirar acá en Mateo 26, por acá al final cuando Jesús muere. No, acá 26, 27. ¿Qué pasó? Ahorita. Dice, Jesús sentenció a muerte, acá la guardia ante la tumba.
Ah, sí, mira, acá está. En Mateo 24:54, Mateo 27:54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Entonces, fíjate que ahí como lo que hizo esta muerte, digamos, es el contexto en el que se da esta muerte, la forma en la que se da la muerte del Señor Jesús, hizo que, ¿quién era este centurión romano? ¿Era un judío? Era un romano. No, era un romano, ¿cierto? O sea, él tenía todo el trasfondo de los judíos, de que era el sacrificio y todo eso. No. No, ¿verdad que no lo tenía? Ahora, este hombre que no tenía, digamos que en ese momento, y además tal vez él no tenía ninguna empatía con Jesús en ese momento. Fíjate que según los testimonios de estas dos personas, lo que tenemos, o de este hombre, tal vez sea el mismo, tal vez sea diferente. El caso es que estos hombres, este centurión o estos hombres, llegan a la conclusión de que Jesús era justo, según lo que dice Lucas, y que era el Hijo de Dios, según lo que dice Mateo. ¿Sí? Entonces, ahí en el relato de las dos cosas pasan más cosas. ¿Sí? Esa fue la conclusión de estos hombres que no tenían todo ese contexto de Jesús. Ahora, dice acá, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Yo siempre he escuchado a mi hermano José María que ese velo era gruesísimo, que ese velo podía ser fácilmente de este calibre, o sea, era muy grueso. O sea, no se rompió con el viento, no se rompió, o sea, se rasgó totalmente. Ahora, ¿alguno recuerda qué, qué significado tenía ese velo dentro de la función del tabernáculo? Me permití que algo se acercara a Dios indebidamente. Exactamente, vamos a ver acá, vamos a ver aquí con ayuda de la tecnología. Este es el tabernáculo de Moisés. Vamos a ver por acá una simulación, unas imágenes. Por aquí, esta está bien. Entonces, mira, si nosotros revisamos este pedacito, voy a compartir acá la pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, señor. Sí, mira la pantalla. Entonces, recordemos que este tabernáculo, bueno, aclaro que aquí yo busqué mal, pero bueno, aquí en el tabernáculo, cuando vimos el tabernáculo, recordemos que esto es la misma, tiene las mismas partes que el templo, ¿sí? Los mismos espacios que el templo, solo que pues en el templo están magnificados, pero básicamente las funciones son las mismas. Tenemos el atrio queda para este ladito, acá donde está el puntero, por acá, ay perdón, estoy volteando esto. No, lo que quería rayar acá, y no puedo rayar con esto. Y ahora sí. Este es el atrio, por este ladito es el atrio, ¿sí? Aquí era donde iba la gente a orar, los que no fueran sacerdotes, hasta ahí llegaba el sacrificio, luego los sacerdotes en este lugar hacían el sacrificio, ¿sí? Como lo muestra acá en esta parte. Aquí se hacía el sacrificio. Aquí los sacerdotes, en esta parte de acá, eran los lavacros en el templo en el templo de Salomón, en el templo de Herodes. Acá estaba el lavacro, o sea, el sitio donde ellos se purificaban para entrar acá. Acá era el lugar donde se encontraban con Dios. Entonces tenemos el lugar dos veces santo, que es este. Uy, espérate. El lugar dos veces santo, que es este, de acá, donde están los panes de la proposición, donde están
donde están los candelabros que demuestran la relación con Dios. Bueno, y todo esto, de esto se acuerdan que vimos, hay un montón de simbología que está ahí presente en este tabernáculo. Y acá en este lugar de aquí, tenemos el lugar 3 veces santo o el lugar santísimo, ¿sí? Donde está el arca del pacto y esta nubecita representa la Shekinah de Dios, que es la presencia de Dios. ¿Y quiénes podían entrar en este lugar santo? 2 veces santo. Solo el sacerdote, ¿cierto? Pero solo había un hombre que podía entrar acá, que era el sumo sacerdote, ¿cierto? Y este es el velo del que nos está hablando, Lucas, este velo que está aquí en azul, ¿sí? Este fue el velo que se rompió. Y es el lugar que daba la entrada al lugar 3 veces santo, ¿sí? Ahora, al romperse esto, fíjate que todo esto, digamos, uno podría hacer una analogía de todo lo que se toma, llegar a conocer, llegar a tener una relación con Dios. Y mira lo que ahí está pasando todo. Está el sacrificio, entrando por acá al lugar santísimo, finalmente esta es la parte que se rompe. Ahora, ¿qué podría significar esa ruptura del velo en el templo del Señor? ¿Ustedes qué opinan? Como libre acceso. El libre acceso a este lugar, ¿cierto? Que ya tenemos comunión directamente con Él. Exacto, que ya podemos tener comunión directa con Él, ¿sí? Y eso es súper importante, esa parte es esa parte es clave y es muy relevante dentro de nuestra relación con Dios, el poder entender esa ruptura de ese velo a través del sacrificio de Cristo, ¿sí? Por eso Lucas no deja eso al azar, ¿no? Voy a dejar de compartir acá la pantalla. ¿Sí? Lucas no deja eso al azar. Él menciona eso porque en ese caso lo que nos está dejando ver es que justamente gracias a ese sacrificio de Cristo nosotros podemos tener libre acceso, ¿sí? Pero ahí hay una cosa que se ha malentendido durante todo el tiempo y es el hecho, entonces, bueno, como Jesús murió en la cruz, entonces cualquiera tiene libre acceso a eso. Eso no es así. Como todos los seres humanos podemos acercarnos a Dios, pero ¿a través de qué? De lo que les mostré antes, del sacrificio, de empezar a tener una relación con Dios, de empezar a escuchar la palabra de Dios, para poder llegar a esa relación con Cristo, ¿sí? No es como, no, entonces cualquiera puede hablar con Dios. Sí, no. Todos tenemos la oportunidad, pero para eso necesito algo súper importante. ¿Qué necesito para tener una relación con Dios? Fe, exactamente. Necesito tener fe. Si no tengo fe, mira lo que dice en Hebreos. Hebreos nos aclara mucho esa cuestión. Dice acá en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es que no todo el mundo tiene acceso a ese lugar. No todas las personas, no el que se para todas las mañanas a rezarle el Padre Nuestro a Dios, sin ninguna fe puede hacerlo. No todo el mundo que está dispuesto, todo el mundo que está rezando un rosario, o todo el mundo el que se para y nunca tiene en cuenta a Dios más que en 3 minutos de la mañana para repetirle todos los días las mismas cosas. Esa es una fe que no le va a llevar a pasar por ese templo, por ese lugar, porque no ha entendido el sacrificio de Cristo. Por eso es tan importante, por eso estas 2 últimas clases han sido tan importantes. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos que esto que nos estaban contando el autor de Hebreos, ¿sí? Es así. Mira lo que dice aquí antecitos en hebreo, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, de las mismas, perdón,
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos los que se acercan. Fíjate que aquí dice que era la sombra, ¿sí? Ese templo era simplemente la sombra de las cosas que habrían de venir, pero no eran el todo de las cosas, ¿sí? Ahora dice acá, mira, voy a leer desde acá. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiga lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, mira, comprobado bíblicamente, ahí está, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, este es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mira que aquí dijo muchas cosas, dice, efectivamente tenemos la libertad. Si yo tengo la fe, tengo libertad de acercarme a ese lugar santísimo. Por ese nuevo camino que nos abrió Jesús a través de su sangre, de su carne, y teniendo un gran sacerdote que es Cristo, o sea, ya Cristo nos dio toda entrada a eso. Pero dice, autor de Hebreos, ¿cómo me puedo hacer, cómo me debo acercar a Dios? No es de cualquier manera. Dice, acerquémonos con corazón sincero. ¿Sí? Debo que acercarme con sinceridad, no con doblez, en plena certidumbre de fe. Por eso es tan importante que yo esté cultivando mi fe. ¿Sí? Es importantísimo que yo esté cultivando mi fe. Purificados los corazones de mala conciencia. ¿Cómo purifico mi corazón? Confesando mi pecado. Mi esposa dice confesando mi pecado. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿O todos de acuerdo? Y el Salmo 119 dice que con la palabra de Dios. ¿De acuerdo todos? ¿O ya los dormí? ¿Ya las dormí? No, sí, señor, de acuerdo. Listo, exactamente. Necesito, fíjate, porque yo les voy a confesar una cosa. Hasta hace como un año, yo muy de vez en cuando confesaba mis pecados. Espero ser el único. ¿Sí? Pero mira que confesar nuestro pecado, tratar nuestro pecado, no es cualquier cosa. Es algo que constante, eso debe ser parte de nuestra vida espiritual continua. Debemos estar tratando nuestro pecado, estar identificándolo a diario, tratándolo a diario. Debemos tener un plan para eso. Bueno, un corazón sincero, dice, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, que puede ser cuando hablamos de la palabra de Dios. Sí, de purificarnos con la palabra de Dios, estar siempre llenos, guiados por el Espíritu Santo en la palabra de Dios. Fíjate todo eso que pasó ahí en ese momento. ¿Sí? Luego, no sé si hasta acá hay algún comentario. ¿No? Listo. Entonces ahora vamos aquí, nos invita al estudio, vamos a Marcos 15, 33 a 39. Marcos 15, del 33 al 39, dice así. Cuando vino la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías.
Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba ahí, que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. ¿Sí? Acá está, ya habíamos visto también esto en Mateo, ¿no? Que el hombre vio a Jesús como hijo de Dios. Y aún es importante, fíjate que acá Marco nos da también otra visión de lo que estaba pasando ahí, de lo que estaba sucediendo, ¿sí? Frente digamos, a los intercambios de lenguaje que había ahí, ¿no? Jesús estaba hablando en un idioma y él lo traduce para las otras personas, ¿sí? Que ellos entendieron mal. Entonces, fíjate que, bueno, acá en la muerte de Jesús habían implicadas muchas cosas, ¿sí? Es una gran oportunidad para nosotros y digamos que ahorita, digamos, después, para cerrar esta parte, vamos a mirar en qué manera Jesús está representado en los 4 acontecimientos. Pero, como les decía yo la vez pasada, acá, digamos que acá, al morir Jesús, pues ya podemos ver vemos el cumplimiento de Génesis 3 en la promesa que Dios hizo para la salvación de la humanidad. Entonces, quiero que miremos, que pongamos mucha atención también al Evangelio, cómo se ve el Evangelio representado en todas estas partes, porque todas estas cosas que vamos a ver a Jesús como hombre humilde, como hombre sin pecado, todas esas son piezas clave dentro dentro de la concepción del Evangelio, de qué es el Evangelio. ¿Sí? Y es bueno que nosotros siempre estemos meditando en las diferentes facetas. Haga de cuenta que el Evangelio es como una joya, ¿sí? Que tiene diferentes facetas y si yo la muevo, hoy pasamos por una joyería, las joyas son muy bonitas porque si tú las ves como que cada una genera diferentes colores y diferentes cosas y dan diferentes perspectivas. Entonces, de esa manera, veamos el Evangelio de esa manera. ¿Cómo se ve el Evangelio representado en estos 4 episodios? Los 4 episodios son Judas entrega a Jesús, Jesús ante Pilato, el juicio de Jesús o los juicios de Jesús, Jesús es crucificado y Jesús con el ladrón en la cruz, con los ladrones, que ahí había 2 ladrones. ¿Listos? Entonces, ¿cómo vemos a Jesús como hombre humilde? Yendo a la cruz, porque las escrituras dicen que la cruz fue humillante y fue como él se humilló a sí mismo. ¿Sí alcanzaron a escuchar eso? Sí, señor. Sí. Listo, sí, entonces, bueno, en un episodio podría ser en la cruz. La cruz fue el acto de humildad más grande que podemos percibir, ¿sí? Como lo dice en Filipenses 2. ¿Sí? Mira, dice acá. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. O sea, Jesús que tiene la mayor autoridad y es excelso sobre todas las cosas, finalmente se hizo siervo y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, sí, efectivamente esa es una de las maneras en las que vemos a Jesús como un hombre extremadamente humilde. Listo. ¿Y en qué otros episodios más podemos ver a Jesús como hombre humilde? ¿Desde cuál acá? Desde Judas, la entrega a Judas, el juicio de Jesús en la cruz, Jesús en la cruz y Jesús crucificado con 2 ladrones. Pues yo pienso que todo lo anterior a la cruz también, pues porque él sabía que iba a terminar en la cruz, ¿no? Y humilla aún con Judas, sometiéndose como a la autoridad humana y siendo llevado como cordero, como dice en Isaías 53, como todo el proceso fue humilde porque pues él es el rey
del universo y hubiera podido decir no paso por eso. Ujú. Fíjate que de lo que dice mi esposa, por ejemplo, vemos a Jesús, en un momento Jesús le dice a Pedro, yo podría llamar una legión de ángeles, que vimos eso era una tracalada de ángeles, eran muchísimos, ¿sí? Eran muchísimos ángeles los que Jesús podía invocar que lo defendieran, pero Jesús no lo hizo, ¿sí? Lo mismo pasa con Pilatos. Jesús tiene más autoridad tenía más autoridad que Pilatos, totalmente, más autoridad que esos soldados. Jesús hubiera podido dejar leprosos a todos esos soldados, pero no lo hizo, ¿sí? Aún es impresionante que Jesús en la cruz, con ese hombre, con el hombre que le dice eh, que se acuerde de él cuando venga en su reino, ¿sí? Aún Jesús ahí tan muy humilde se hubiera podido decir, ay, ya hermano, ya me están crucificando, ¿sí? Pero Jesús no hizo eso. Jesús aún atendió la petición de ese hombre estando ahí. Jesús, y eso es una aplicación que nosotros podemos hacer a nuestras vidas, pienso yo, ¿no? Que es, mira, o sea, nosotros a veces, hablo por mí, muchas veces nosotros nos excusamos de cosas que hacemos porque estaba molesto, porque me pasó, porque es que yo estaba pasando, mira, Jesús estaba pasando el peor día de su vida, creo yo. El peor día de su vida lo estaba viviendo Jesús en ese momento. Pero el Señor en ningún momento se permitió ser grosero o ser orgulloso. Entonces ahí hay una gran aplicación que nosotros podemos tener de, del ejemplo del Señor Jesús en estas situaciones pues que fueron extremas y terribles. No sé si alguien tenga algo más que agregar. Yo creo, perdón, yo creo que también cuando Judas pues lo ves allí, que él sabiendo ya todo que lo iba a traicionar, lo hizo también partícipe pues bueno, de todos los discípulos y digamos, compartió con él y todo y a pesar de que lo traiciona, pues o sea, él ya sabía que lo iba a traicionar y no hizo pues nada en evitarlo, digamos. Ujú. Pues porque también era como pues el propósito que tenía pues Dios con la vida de Jesús. Pero digamos, sí, en todas esas cosas que él se sometió a todo sin escatimar nada, o sea, él soportó todos los sacrificios, toda la humillación, todo, y estar allí en esta cruz y recibir la ira de Dios. Entonces, sí, digamos que uno en todos los episodios que nos muestras ahí, ve esa humildad de él. Gracias, sí, claramente, claramente. O sea, Jesús hubiera podido decir, hágase loco, Judas, yo sé lo que usted va a hacer, pero no, el Señor no le permitió participar de todo hasta el último momento. Sí, realmente es, vean, yo pienso que esto pues es una lección muy grande para nosotros, bueno, por lo menos para mí, de humildad, de cómo el Señor pasa por todas estas cosas, como bien lo decía mi esposa también, como como el Cordero de Dios. Eso también es impresionante. Bueno, hombre sin pecado. Vemos aquí al Señor como hombre sin pecado. Específicamente, tratemos de ser muy específicos, como en este episodio, de esta forma. Claro, porque si no, no hubiera podido ir a la cruz. Bueno, en primer lugar, sabemos que que el sacrificio de Jesús solo tiene sentido porque Él no tiene pecado, ¿sí? Si Jesús hubiera pecado una vez, ya se hubiera descalificado, ya no podría ser el Mesías, no hubiera podido ser el Cristo ni el ungido de Dios. Entonces, eso lo vemos acá específicamente en la cruz. Hay otra forma en la que veamos a Jesús acá como un hombre sin pecado. Yo veo una. Cuando se entrevista con Pilatos, ¿sí? Pilatos se dio cuenta claramente de que Jesús era inocente. O sea, para Pilatos no fue, por eso él se lava las manos.
porque él dice, para él es claro que Jesús es un hombre inocente. Entonces ahí podemos ver también que él era un hombre sin pecado, ¿sí? ¿Hay algo en otro episodio que ustedes vean que pueda mostrar a Jesús como hombre sin pecado? También veo otra cosa. Fíjate que acá en el centurión, cuando leímos Marcos 15, 33 al 39, el centurión lo reconoce como hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, eres sin pecado. ¿Sí? O sea, todas esas cosas pasaron en términos de que Jesús era sin pecado, era incolumne. Ahora dice acá, maestro con autoridad. Lo vemos aquí en esta parte. Vemos en algún momento a Jesús como maestro con autoridad. Oso, mate. Por ejemplo, cuando le arregla la oreja a A Malco Malco. y le enseña a Pedro pues que no se debe agredir con la espada porque es peligroso, Ajá. porque se devuelve. Y ahí ya había pasado la última cena. ¿Sí? Sí, ahí ya pasa. Pues fue despuesito de la última cena. Y yo pienso que todo el sermón del monte, perdón, de las últimas palabras Las 7 de la cruz, palabras. las 7 palabras de la cruz, porque como él dijo que consumado, cada cosa que él decía podía hacerle recordar cosas que él ya había dicho y como que pues no había mentira en él, entonces igual él había también dicho que iba a pasar lo de la cruz, o sea, él mostraba su autoridad constantemente en que se cumplía lo que decía, Ajá. pienso yo. Gracias, mi amor. Sí, efectivamente. Yo concuerdo en lo que, o sea, digamos que todo esto, todo este camino, ¿sí? Todo este camino que Jesús recorre desde la traición, es una lección para nosotros. A veces nosotros pensamos, yo soy profesor y entonces a veces yo tengo que hablar, yo regularmente en mis clases hablo, en mis clases de arte, cabe notar, hablo, doy unas instrucciones, pero digamos que más, digamos, donde los estudiantes más aprenden es en la práctica. Entonces digo, mira, una cara se hace así, así, tienes que hacer un círculo aquí, tienes que buscar esto acá, ¿sí? Yo les digo por eso, pero mis estudiantes no aprenden tanto de lo que yo digo como de lo que yo hago, ¿sí? Muchas veces me toca sentarme y mostrar, o a veces hago videos y les muestro. Y yo siento que una manera muy poderosa en que nosotros podemos ver en que Jesús nos enseña es en esta aplicación del Evangelio, ¿sí? Por eso decíamos ahorita como son aplicaciones para nosotros porque vemos cómo Jesús actuó en la traición. Cuando nosotros nos traicionan, ¿cómo hacemos? O cuando alguien nos hace un desaire o cuando no nos sentimos bien con alguien, ¿cómo actuamos nosotros? Mira, Jesús actuó de esta manera. Es un ejemplo para nosotros, tiene esa autoridad. Cuando Jesús fue juzgado injustamente, porque recuerden que no fue solo un juicio. Jesús fue donde el sumo sacerdote, fue donde Pilatos, fue donde Herodes, volvió donde Pilatos, o sea, fueron montones de juicios, todos injustos, y Jesús fue ejemplar en esos juicios también, ¿sí? Ahora, cuando Jesús va a la cruz, también dice, como dice mi esposa, va y da estas 7 palabras donde Él nos muestra esa caridad que tiene hacia su mamá, donde Él nos muestra esa preocupación que tiene digamos, por completar la obra de Dios, la pérdida que Él sufre de su comunión con Dios al identificarse con los pecados de las personas. Todas esas cosas son lecciones para nosotros. Y esta última de acá, hoy estarás conmigo en el paraíso. También, digamos, la actitud con la que Él trata a los soldados ahí, todo esto nos muestra como las diferentes partes del Evangelio son enseñanzas para nuestra vida, ¿sí? Entonces,
y con mayor autoridad porque no lo está haciendo desde la cátedra, como lo estoy haciendo yo en este momento, sino lo está haciendo desde la práctica. Entonces eso es impresionante, realmente es algo muy, muy grande lo que está haciendo Jesús ahí. Listo, hay otro que es Dios encarnado. ¿Cómo vemos a Jesús como Dios encarnado aquí? Interesante. Yo sí lo veo en una cosa, otra vez acá con lo que dice en Marcos 15, 36 y 39. Él es el Hijo de Dios, él es reconocido como el Hijo de Dios. Ni siquiera los judíos lo reconocieron, pero Jesús fue reconocido por nombre romano como el Hijo de Dios, ¿sí? Y ahí pues lo vemos, para él fue clarísimo, ¿no? Y lo podemos ver como en toda la escena, ¿no? En toda la oscuridad que se cierne, el terremoto, bueno, todas esas cosas finalmente hacen que este hombre y toda la actitud, todo lo que hemos venido hablando, también muestra no solamente esos fenómenos naturales, sino también la actitud del Señor. Todo ese conjunto nos muestra, finalmente a la conclusión en la que llega el soldado es, este verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿sí? Entonces, importantísimo. No sé si alguien tiene algún otro comentario. No, listo. Bueno, alcanzamos a otro. Sacrificio perfecto. Claramente, ¿cierto? Mi esposa dice en la cruz. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo lo ves, Ana? Que el morir en la cruz pudo perdonar nuestros pecados, nos sustituyó, ya no vamos a pagar el precio del pecado. Jesús lo pagó en la cruz. Ujú. Sí. Ahora que, fíjate que cuando vimos acá, en el episodio 29, vimos que Jesús se había identificado como el Cordero de Dios. ¿Y para qué era el Cordero? Pues para ser sacrificado, ¿cierto? Entonces, en ese episodio también es claro que Jesús es ese sacrificio perfecto, ¿sí? Y es impresionante, o sea, porque mira toda la conexión, si nosotros nos devolvemos a todo lo que hemos visto, podemos ver toda esta situación del Cordero de Dios descrita desde antes para acá. Señora Mariana o hermanita Paola. Paola, en el, pues también perfecto, sacrificio perfecto, porque fue un solo sacrificio para el perdón del pecado de todo mundo, de todas las personas. Sí, señora. Lo leíamos en Hebreos, ¿no? O sea, tenía que ser un sacrificio perfecto. Si ese sacrificio no es perfecto, entonces no puede perdonar los pecados del mundo, pero sí, claramente es un sacrificio perfecto. Bueno, ya se nos acaba el tiempo, entonces voy a cerrar la sesión y ya dejamos el último momentico para acabar con las otras partes de este cuadrito amarillo. ¿Listo, mis hermanas? Entonces, voy a cerrar y ya seguimos. Ok. Bueno, muchas gracias. Y sin pecado. Ujú. Exactamente, mira que no lo había hecho, no había hecho esa conexión, pero sí es verdad, o sea, realmente, si no fuera sin pecado, pues no sería perfecto. Sí, así como en el antiguo, pues como hablaba de los corderitos que debían ser sin ningún defecto y todo ese tema, ¿no? Exactamente, sí, eso es claro. Súper. Muchas gracias, sí, señora, sacrificio perfecto. Claramente, ¿no? O sea, finalmente el sacrificio no podía ser de otra manera. Ya llegó Marianita, listo. No podría ser de otra manera. Entonces, decía Milena que otra manera en que nosotros vemos que el sacrificio del Señor Jesús es perfecto es justamente por el punto anterior, porque no tenía pecado, ¿sí? Y esa es otra cosa importante que debemos mirar en el Evangelio, ¿no? Que es
es la manera en que Jesús se presenta y vive toda su vida dentro del mundo, ¿no? Nosotros cantamos el domingo, ayer cantamos una canción que me parece súper chévere porque dice, Cristo nuestra ofrenda es, y explica todas las formas en las que Cristo es nuestra ofrenda, es oblación fragante, es expiación consumada, todo eso. ¿Y el coro qué dice? Santo Santo seréis soy porque porque santo soy. O sea, finalmente el evangelio nos debe llevar a la santidad. Si nuestro Señor fue santo, nosotros también debemos ser santos, ¿sí? que es aparte. Que esa santidad, esa santidad me va a llevar a mí a apartarme de las cosas, pues del pecado. Y fíjate que fue donde empezamos muchas veces, ¿no? En confesar el pecado y de hablar, de limpiar nuestro corazón. Esa relación con Dios debe implicar eso también. Listo. Aquí dice, Salvador resucitado. Eso sí no lo hemos visto, ¿cierto? Todavía no hemos visto resucitar al Señor. Hijo de Dios ascendido. Tampoco. Hacedor de milagros. No sé por qué rompió el velo. Pero él rompió el velo. No. Pero si hay un Pienso- milagro, señora. No sé, no sé de pronto, pero pensaría yo también que es un milagro el hecho de que pues un humano soporte todo ese dolor y lo aguante y quede vivo, ¿no? Porque pues muy seguramente pues el cuerpo humano no resiste tanto. Entonces yo pienso que eso también puede ser un milagro el hecho de que todo el sufrimiento que Jesucristo aguantó, se podría decir. Bueno, yo no sé hasta qué punto fuera milagroso. Tal vez sí. Pero hay un texto que no lo he podido encontrar, nosotros lo teníamos y era muy importante cuando estudiábamos la Biblia con las personas en la otra iglesia, mirábamos este estudio que es una versión médica de cómo, o sea, era como una descripción médica de que sufrió el Señor Jesús desde que fue torturado hasta que murió. Y ahí explicaba, ¿no? Como todas las implicaciones médicas que tenían los golpes, los traumatismos, los hematomas, bueno, todos esos sufrimientos a los que fue sujeto el Señor. No sé si otro hombre podría soportar algo así, no sé, ¿sí? No sé tampoco, pues, pensaba que justamente estaba pensando en qué significa que algo sea milagroso. ¿Sí? Mm. De pronto es esa, ¿cómo decir? Como ese, que, no decir quebrantar, pero como ese doblamiento o esa flexibilización de las normas de la naturaleza, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no sé hasta qué punto el Señor Jesús fue, digamos, su resistencia fue milagrosa, pero Tienes- pero fue algo tremendo, indudablemente. Eso sí tuvo que ser algo tremendo. De pronto a mí lo que me parece lo mismo, no sé si hasta qué punto milagroso, pero sí me asombra que el Señor Jesús tuviera tanta lucidez en la cruz, ¿sí? O sea, que él tuviera un pensamiento tan lúcido, ¿sí? Porque, no sé, yo me machuco y ya no pienso igual. Eh, pero, pero es tremendo, o sea, que el Señor pudiera estar ahí y decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que pudiera estar ahí y hablarle a Juan y además sintetizar, si es que Jesús de verdad era un hombre, aquí en la tierra fue un hombre brillante. Tener esa capacidad de síntesis para decirle a estas personas frases tan contundentes, tan claras, tan precisas acerca de sus necesidades específicas. Eso me parece, no sé si eso, yo creo que eso raya en lo sobrenatural, así como la resistencia del Señor. No sé si eso es un milagro o si se clasificaría como un milagro, pero sí es asombroso, por lo menos es asombroso la manera en que el Señor maneja esta situación, ¿sí? Eh,
Sí, creo que no hay, no, aparte de la curación de Malco, creo que no vemos más otro hacedor de milagros aquí y pues de eso que estamos mencionando, que yo pienso que está como en ese límite de lo natural y lo que es milagroso. Pero Ah, bueno, es que la curación de la oreja. sí, sí que la estaba mencionando mi esposa, que también la Ah, curación de ok. Malco era parte de fue un acto milagroso en medio de todo eso. Impresionante, ¿no? O sea, y ese es otro punto chévere ahí de observar, porque en medio de todo eso Jesús, aún así a sus captores, los cuidó. O sea, de verdad, yo no sé, a veces yo soy tan mezquino, pensaba yo que, sí, como que en mi corazón yo soy muy pobre espiritualmente y no pobre en el buen sentido, como dicen las bienaventuranzas, sino pobre porque a veces yo tengo ese pensamiento muy mezquino frente a las cosas. Y Jesús era tan generoso, venían sus captores y ya sabes, ay, de pronto fueron groseros con él. Las películas siempre muestran los soldados groseros y pues a veces los soldados son groseros, quítalos. Pero, pero el Señor fue amable, lo sanó, o sea, ay, de verdad. Necesitamos aprender tanto del Señor Jesús. Aquí dice, Mesías rechazado. Por ejemplo, por el otro ladrón. Ajá. El otro ladrón no lo aceptó. El otro ladrón no aceptó. El otro ladrón se burló. Mm. Sí. También por el pueblo, ¿no? Sí, Todos los que decían que lo crucificaran, sí. los sacerdotes. Judas. ¿Sí? Judas también. Judas, De sí. alguna manera también lo rechazó. Sí. Porque lo rechazó, lo entregó de la manera más descarada. ¿Sí? Los sacerdotes, Herodes, Pilato, Barrabás, o sea, aquí sí que vemos ese rechazo clarísimo. Mm. ¿Sí? El otro Sí. ladrón, o sea, es, es tenaz, realmente es muy... Y ahí digamos que en ese rechazo nosotros podemos pensar muchas cosas, ¿no? Podemos analizar muchas cosas en medio de ese rechazo político, social que recibió el Señor Jesús. ¿Cuánto nosotros estamos esperando la aprobación? Yo me pregunto mucho eso, ¿sí? Porque nosotros todo el tiempo estamos buscando aprobación, aprobación. Aprobación en likes, aprobación de la gente, aprobación de nuestro jefe, aprobación en el caso mío, de mis estudiantes, de mis hijos, de mi esposa, queremos que todos nos aprueben, ¿sí? Pero no nos importa, a veces por querer que ellos nos aprueben, no buscamos que nos apruebe el que sí nos debe aprobar, que es Dios, el Señor Jesús, ¿sí? Y a él lo rechazaron todos, pero él haciendo la voluntad de Dios no le importó ser rechazado por todos. Esa es otra riqueza que hay del Evangelio. Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy caminando en la voluntad de Dios, así todo el mundo se vuelve a mi contra, también debo estar dispuesto a hacer porque estoy convencido de que esa es la voluntad de Dios y estoy haciendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando una persona rechaza el Evangelio o me rechaza a mí, por ejemplo, he escuchado hermanos que saben, las personas en su trabajo saben que son cristianos y hacen comentarios feos y y les dicen cosas feas y les lanzan pullas y ponen cosas para incomodarles desde su cristianismo. Y a veces nosotros como, ay, no, terrible, qué persecución. Pero, pero mira la actitud del Señor, o sea, él siguió haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros enfrentamos eso? Hay una canción muy bonita de Bach, no era de Bach, es de Händel, del Mesías de Händel, que dice, que es pues, que es una musicalización de la profecía de Isaías, y la que más recuerdo es esa, él fue despreciado. Y aquí vemos que todo el mundo le dio la espalda, sus mismos apóstoles, el mismo Pedro negándolo, solo lo acompañaba Juan, ¿sí? Todos despreciando a Jesús.
eso tuvo que ser devastador, eso tuvo que ser, o mejor dicho, emocionalmente tuvo que ser muy difícil. Pero Jesús, como veíamos el miércoles, miró más allá de eso, puso sus ojos en el gozo que iba a tener delante de Dios una vez terminada la voluntad de Dios y toda la obra, cuando él dijo ya todo está consumado, ¿sí? Él puso su mirada en eso, en que Jesús, en que él estaba haciendo la voluntad de Dios independientemente del rechazo que tuvieran otros a su alrededor, ¿sí? Entonces, es tremendo. Sí, la verdad que es algo que he venido reflexionando en este tiempo y la verdad que me ayuda mucho ver eso, ¿no? Que a veces uno está buscando la aprobación y Jesús no se movía por eso, por la aprobación. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Bueno, luego dice acá, Rey prometido de Israel. No. Pero, ¿por qué lo crucificaron? Porque supuestamente se creía en él. Porque era el rey de los judíos, ¿sí? Y fíjate que le ponen ese letrero cuando, o sea, la razón de la acusación, o sea, la forma en que los judíos lo llevan al tribunal ante Pilato es esa. Es que está surgiendo otro rey que no es César, ¿sí? Y esa fue la acusación de Jesús. El rey de los judíos, decía la cruz también, ¿sí? Y aún acá el ladrón también dice, cuando vengas en tu reino. O sea que sí era el rey. Aquí lo podemos, o sea, lo podemos ver y justamente eso, la corona de espinas significaba eso. Ayer también estaba buscando, en estos días estaba buscando el término de la corona. En Santiago dice que el hombre que soporta las pruebas es bienaventurado porque recibirá la corona de vida. Esa corona era una corona que usaban en esa época, que era como una imitación de oro de alguna planta que regularmente era el laurel. Por eso hay muchas mujeres lauras, porque Laura viene de premio, de lauros o las tesis laureadas, son tesis que están premiadas, son reconocidas, ¿sí? Y Jesús tuvo una corona, pero no era ese reconocimiento, era otro tipo de reconocimiento, ¿sí? Y entonces ahí ese tema de ese reconocimiento es ambivalente en Jesús, porque el hecho de ser judío fue lo que lo llevó a la cruz, pero él sí era el rey, él sí es el rey, sí él fue el Mesías prometido, o sea, sí era el rey. Ese ladrón lo entendió claramente, los apóstoles lo entendieron claramente, ¿sí? Claramente ellos entendieron, este era el rey, descendiente de David, lo vimos en Mateo, lo vimos en la descendencia de Mateo, lo vimos en la promesa que Dios hizo a David, ¿sí? Él era, o él es más bien, porque él no está muerto, él es, ¿sí? Entonces, en ese momento Jesús fue reconocido como rey. Incluso lo vimos en episodios anteriores, cuando Jesús pasa, cuando él llega a Jerusalén, ¿qué era lo que decían? Hosana al rey de Israel. Era lo que decían. ¿Sí? Porque ellos querían eso. Entonces, sí era el rey prometido de Israel y lo que hicieron fue crucificarlo. Bueno, mis hermanas y mis hermanos de aquí. Vamos a parar hoy. Nos faltan sustituto dispuesto, vencedor sobre Satanás, Cordero de Dios que es adorado, revelador de la verdad. Nos faltan esos 4. ¿Sí? Pero pues les doy muchas gracias porque bueno, todas estas cosas que estamos viendo, mira, son partes del Evangelio. Todo esto es el Evangelio y nosotros debemos estar predicándonoslo todos los días, hablándonos a nosotros mismos todos los días acerca de esto y teniéndolo muy presente. Pero lo más importante, estar viviendo de acuerdo a eso, estar llevándolo a la práctica en nuestros pensamientos. En estos días leía un libro muy chévere que decía que nosotros debemos escucharnos menos y hablarnos más. ¿Qué es hablarnos más? A veces nosotros yo les leía hace la otra vez, ¿no? Y a veces nosotros estamos diciéndonos un montón de cosas a nosotros y creyéndonos. Y en ese momento, digamos, estar predicándonos el Evangelio. Mira cómo Jesús
fue a la cruz, mira cómo Jesús perdonó, mira cómo Jesús fue humilde, mira, y todo eso es el evangelio. Mis hermanos, pues vamos a orar dando gracias por este tiempo. Les agradezco mucho que se hayan conectado hoy, puente. No, muchas gracias por conectarse. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, Padre, por poder estudiar tu palabra, Señor, por todas las cosas que tú nos das y nos bendices. Te damos gracias, Dios, porque tú eres misericordioso, bondadoso con nosotros, Padre. No merecemos, Dios, toda esta enseñanza, Señor, pero te agradecemos, Padre, por poder tener a nuestras vidas. Ahora somos responsables, Señor, de estas cosas que tú nos enseñas, de estas cosas, como decía el domingo el pastor, ¿no? Esto nos hace responsables, Dios, delante de ti, porque estás poniendo en nuestras manos o en nuestras mentes, en nuestros corazones, estos conocimientos, Señor. Y te pido, pues, que podamos vivirlos, Dios. Lo más importante, Padre, que podamos vivir todas estas cosas. Dejamos en tus manos, Señor, todo esto sabiendo, Padre, que tú nos vas a cuidar, nos vas a seguir revelando tu palabra, Señor, y que podemos tener este privilegio de acercarnos a ti en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Chao. Gracias, Gracias, hermano. Cris. Gracias. Bendiciones. Chao, que descansen. Chao, chao. Chao.